Bien, vamos a concluir con este tema acerca del presupuesto antes de empezar con el Quark. Sí, ya hemos visto también un video introductorio de cómo utilizar el Quark y varias de sus características. Y bueno, vamos a hablar acerca de un poquito de los rendimientos. Ya habíamos hablado de que los rendimientos nos indica una cantidad aproximada y bastante cercana de la cantidad de material que se va a utilizar para un determinado ítem. Y este es un punto importante. Eh, si hablamos, por ejemplo, del suelo, ¿ya? Muchas veces se utiliza grava, arena o lo que es capa base, capa subbase, para diferentes trabajos que tienen que ver con la conformación, ¿sí? Entonces, algo que nos permite hacer el rendimiento es considerar el asunto del esponjamiento. Por ejemplo, si tengo mm, 500 metros cúbicos de material compactado. A ver, yo les hago esa pregunta. Si tengo 500 metros cúbicos de material compactado en plataforma, eh, ¿cuántos cubos necesito traer de material suelto? ¿Pueden hacer un cálculo rapidito? A ver, repito, si tengo 500 metros cúbicos de material compactado, ¿cuántos metros cúbicos aproximadamente tengo que traer de material suelto en volqueta para completar ese trabajo? ¿Mm? A ver, la respuesta es 600 metros cúbicos. Entonces lo multiplico por 1.2, ¿sí? Por 1.2 y de esa forma sé cuánto voy a utilizar. Entonces, mi rendimiento del ítem de conformación o de provisión de material para capa base, subbase y demás, para un metro cúbico no necesito solamente un metro cúbico de material, no, sino que necesito por lo menos 1.2 metros cúbicos de material suelto para un metro cúbico. Entonces, de esa forma, el rendimiento me permite cuantificar lo que es el esponjamiento, ¿sí? Entonces, aquí se toma en cuenta algunas pérdidas que se debe, en este caso del suelo, al esponjamiento o al desperdicio. Y aquí explica que estas pérdidas son expresadas en un determinado porcentaje a lo que se llama rendimiento neto, adicionando a este como resultado el rendimiento total. Entonces, el rendimiento real más el rendimiento neto, que involucran las pérdidas, hacen lo que es el rendimiento total. Ya les había explicado de que, eh, por ejemplo, en el caso de la madera, siempre va a haber ciertas pérdidas por corte y demás, ¿no? Así que se considera un porcentaje adicional que tome en cuenta todas esas pérdidas. A eso se lo llama el rendimiento neto, las pérdidas, pero el rendimiento total va a ser lo que realmente se necesita y tomando en cuenta todas las pérdidas. Entonces, estos rendimientos no es que están en una tabla, ¿sí? Sino que son el resultado de la experiencia. ¿Ya? A medida que uno va haciendo presupuestos y va midiendo y cuantificando los materiales, entonces se puede dar cuenta
cuánto puede ir mayorando, ¿sí? En porcentaje, a fin de que sus rendimientos puedan ser reales. Y estos rendimientos, cuando se los maneja bien, puede hacer una diferencia importante en los precios. Por una parte, puede dar seguridad donde no nos vamos a ir a la quiebra por calcular mal. Y dos, pues se van a manejar precios que son competitivos, donde uno esté seguro que no va a perder, pero al mismo tiempo podría ser el precio más ajustado, ¿no? Bien, aquí hay algunos ejemplos de rendimientos de los materiales, ¿no? Aquí hay el ejemplo de una zapata de fundación en metro cúbico con dosificación para zapata. Cemento, 242 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Eh, arena, miren, le han puesto 0,54 y grava 0,70, 74. Fierro, 61 kilos, o sea, es harto. Madera, 40 pies cuadrados, clavos, alambre de amarre, y todo eso es para una zapata de fundación. Estos rendimientos están un poco sobredimensionados y tienen que ser así, ¿no? Porque cuando son cantidades grandes, esas pequeñas diferencias pueden hacer diferencias importantes a la cantidad de material y a uno lo hacen equivocar. Así que es mejor que todo esté ligeramente sobredimensionado y con suficiente holgura como para que esto pueda funcionar y tengamos la cantidad de material suficiente. Bien, pasando de largo lo que son los rendimientos, vamos a entrar a la sección de mano de obra, ¿sí? Entonces, la mano de obra es fundamental porque si no hay mano de obra, no existe avance, no existe proyecto. Así que la mano de obra es fundamental, ¿no? Y esto depende mucho de los salarios, ¿sí? Y estos salarios están en función a la cantidad de trabajo de horas al día que se realiza, ¿sí? Por lo general, de acuerdo a la ley, eh, la jornada laboral por día son de 8 horas. O sea que en teoría, las personas tendrían que trabajar 8 horas cada día, 6 días a la semana, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, tendrían que trabajar 8 horas, ¿sí? Pero existe como una especie de arreglo donde eh, se puede dar más lugar al descanso los días sábados. Entonces, si hablamos de 8 horas de lunes a sábado, en teoría tendría que ser de 8 a 12, ¿sí? Y de 1 a 5. 8 a 12 son 4 horas, de 1 a 5 son 4 horas, y eso de lunes a sábado son las 48 horas semanales, de acuerdo a ley, ¿no? Y eso es el salario mínimo, ¿sí? Pero no funciona así, ¿no? Sino que se hace una especie de ajuste o arreglo de tal forma de que pueda ser más sobrellevadero. Entonces, la idea es el trabajo de 8 a 12 y de 1 a 6, de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes se va sumando una hora adicional que compensan las horas del sábado. Entonces, el sábado, ¿cuánto tiempo tendría que trabajarse? Si fuera así. ¿Mm? Si acumulamos una hora, pues simplemente tendría que trabajarse 3 horas, ¿sí? 3 horas. Entonces podría trabajar de 9 a 12 y de esa forma se completa las 48 horas semanales, ¿no?
Entonces, lo que algunos hacen, eh, sábado se trabaja de 8 a 12, una hora de más, ¿no? Una hora de más para compensar los pequeños descansos, ¿no? Hay dos descansos en la semana laboral de la construcción. ¿A qué hora son? ¿Dónde está? ¿Quién sabe de esto? A ver, Quinteros, él sabe. ¿A qué hora son los dos descansos semanales cada día? Uno es a las 10, ¿no? ¿Y otro a qué hora es? Una es a las 10 y el otro es tipo 3 o 4, 3:30, 4 y Muy bien, Daniela, ¿no? A las 3, ¿no? Entonces son pequeños descansos de hasta de 10 a 20 minutos, ¿no? Entonces todo eso se suma y compensa a la hora del sábado. Entonces es un arreglo que está ya establecido, que nadie tiene por qué discutirlo, ya se está, bueno, forma parte de la jornada laboral y las horas están calculadas de esa forma, ¿no? Entonces, eso con respecto al asunto de la mano de obra, ¿no? Pero aparte del salario básico, existen los beneficios sociales, ¿sí? Las vacaciones, feriados y otro tipo de asuntos legales con respecto al trabajo que se tienen que cumplir. Por ejemplo, ¿qué dice la ley acerca de los beneficios sociales? ¿Cómo es este asunto de los beneficios sociales? ¿Qué dice la ley sobre esto? Ujú. Esto hay que saber, ¿no? Porque si no, a ver, Cristian, ¿qué dice la ley sobre los beneficios sociales? A ver, Andrés, ¿tú sabes qué dice la ley sobre los beneficios sociales? Johnny, estos amigos no pagan beneficios sociales, por eso no saben. Jorge, Los beneficios sociales serían las vacaciones, feriados, esas cosas así, ¿qué? no, muy mal. Entonces, ¿cuáles serían? La ley que habla sobre los beneficios sociales habla acerca de las indemnizaciones, ¿sí? Hay ciertas indemnizaciones por tiempo de trabajo, que sean duodécimas, ¿sí? De aguinaldos o podrían ser duodécimas de los quinquenios, ¿sí? Por ejemplo, si una persona trabaja un año, entonces le corresponde un aguinaldo completo, ¿no? Esos son beneficios sociales. Pero si trabaja menos de un año, ¿cómo es este asunto? Si trabaja menos de un año, le corresponde, Jorge, Duodécimas. duodécimas, ¿no? Y a veces esas duodécimas se toman en cuenta a partir de los 3 meses trabajados, ¿no? Cuando alguien tiene 3 meses para arriba, entonces toman en cuenta. Henry, ¿querías decir algo? 3 meses más un día, sí. Eso, 3 meses más un día, ¿sí?
3 meses, 2 meses o 3 meses menos un día, no hay nada, ¿no? Entonces No. tiene que ser más un día, ¿no? Perfecto, ¿no? Eso en cuanto al aguinaldo. Cada 5 años trabajados, ¿qué corresponde? Bono de antigüedad. Sí, hay los quinquenios, ¿no? Los quinquenios. Así que cuando un trabajador trabaja así de forma continua, para poder recibir beneficios sociales tiene que cumplir tres requisitos, ¿sí? Tiene que cumplir tres requisitos según ley. Uno, que tiene que trabajar 8 horas, ya no puede trabajar periodos que no sean menos de 8 horas al día, ¿sí? Tiene que trabajar de forma continua, ¿sí? No interrumpir su trabajo por más de cierto tiempo, creo que no me acuerdo cuánto es, pero tiene que ser de forma continua. Y un tercer eh, requisito, a ver, tiene que trabajar de forma continua, tiene que ser 8 horas y tiene que tener por lo menos más de 3 meses de antigüedad, ¿no? Entonces, si cumple esos requisitos, se calcula una indemnización, ¿sí? Entonces, la indemnización dice que por año de trabajo, por año completo de trabajo, recibe un sueldo, ¿sí? Un sueldo. Y si no alcanza un año, entonces se saca las duodécimas de un sueldo. Y así se va sumando, ¿no? Eso es con respecto a los beneficios sociales, ya que hay que saber, ¿no? Porque no es nomás contratar gente, ¿sí? Si vas a contratar gente, también tienes que estar dispuesto a cumplir con las obligaciones legales de los beneficios sociales, ¿sí? Porque si no te van a hacer un problema, se van a quejar al Ministerio de Trabajo y después es peor, ¿no? Entonces es mejor estar enterados y saber cómo manejar la situación. A veces se utilizan contratos, ¿no? Donde dice clarito que no hay beneficios sociales y que esto es servicios, tiene que presentar factura y demás y con eso se chao beneficios, ¿no? La alcaldía hace eso, ¿no? Cuando contrata gente, lo hacen por cierto tiempo a fin de que no puedas cobrar beneficios, a no ser que seas de base. Henry, ¿qué Consul- quieres decir? Consultores en línea, en caso de Sí, las alcaldías. exacto, ¿no? Y no hay beneficios, no hay nada, ¿no? Para eso. Bien, también hay el asunto de las vacaciones. ¿Qué dice la ley con respecto a las vacaciones? A ver, ¿quién es el que le gusta tomar vacaciones? 15 días, creo que son días hábiles por año. Eso. Entonces, se tiene que sacar una semana cada 6 meses, ¿sí? A fin de no perjudicar el trabajo. Entonces, los primeros 6 meses, una semana, y los otros 6 meses, otra semana, ¿no? Y así son los 15 días eh, por año, ¿ya? Pero en el caso de que tú no saques vacaciones, también dentro de la indemnización se cuentan las vacaciones, ¿sí? Como días laborables que se tienen que pagar. Los feriados también no forman parte, sino que se excluyen de los beneficios. Los sobretiempos. Por ejemplo, cuando uno trabaja de noche, ¿qué dice la ley sobre la cancelación? Ujú, ujú.
¿Es lo mismo? Es doble, Inge. Doble, ¿sí? Cuando uno trabaja hasta de noche, ¿no? Hasta las En los 10. feriados igual, Inge, si se trabaja es el doble también, ¿no ve? Eso mismo, Daniela, ¿no? Es el doble, ¿no? Y si es feriado y domingo, doblemente feriado, igual, ¿no? El doble, ¿no? Así que eso dice la ley, ¿no? Entonces, eso se tiene que cumplir, ¿no? Pero la realidad aquí en el país, directamente se hacen ofertas, ¿no? Esas son las condiciones de trabajo, lo tomas o lo dejas, ¿no? No se paga esto, no se paga, todo es lo mismo, no hay horas extras, no hay nada y demás, ¿no? Entonces uno lo acepta o lo deja, ¿no? O si no, otro está dispuesto a trabajar por menos, ¿no? Entonces, en vista de la competencia y ese tipo de cosas, muchas veces este tipo de cuestiones legales se hacen a un lado, ¿ya? Y la gente trabaja en una obra y lo único que espera es recibir aguinaldo, ¿no? Nada más. Se sale del trabajo, se va tranquilo, no pasa nada, pero merece beneficios sociales, ¿no? No habla de vacaciones, no hay a veces, bueno, horas extras sí se pagan, pero no como se debe, ¿no? Pero sí se pagan horas extras, pero no como se debe. Entonces, este asunto respecto a los beneficios siempre anda desordenado, ¿sí? Y es un problema, ¿no? Un problema tanto para los que contratan como para los que trabajan, porque los que contratan no suelen contratar por culpa de estas cosas y los que trabajan, pues a veces les cuesta reclamar o exigir o beneficiarse de estas cuestiones legales que muchos no están dispuestos a cumplir, ¿no? Pero eso es lo que implica la mano de obra. Ahora, dentro de las planillas hay un porcentaje que está destinado a beneficios sociales, que tiene la idea de esto, ¿no? Que es el 55% del costo de la mano de obra, ¿sí? O sea que dentro de las planillas ya está cotizado y pagado los beneficios sociales para las personas que trabajan. Entonces, con eso más, quienes contratan están obligados a cumplir con esa disposición. Bien, si hablamos del costo de la mano de obra, hay de todo, ¿no? Hay mano de obra de todo precio, ¿sí? Y se maneja con la expresión de jornal, ¿sí? La expresión de jornal. Hay diferentes categorías, ¿no? No es que estamos menospreciando a las personas ni calificándolas en sentido negativo, pero hay que reconocer que hay diferentes categorías, ¿no? La primera categoría es el peón, ¿no? Después viene el ayudante. Después, ¿qué hay? ¿Qué viene luego? Bueno, yo conozco Inge, al maestro, contramaestro y el ayudante, no sé, después además. Bien, Daniel. Hay también el especialista, ¿no? Albañil especialista, ¿no? Ese es otro jornal, ¿no? Y ya habíamos hablado de que el albañil especialista es un albañil que tiene experiencia particular en un tipo de trabajo. Es como el personal clave, ¿no? Porque maestros hay también varios, ¿no? Pero este albañil especialista tiene ya la experiencia de cómo realizar el trabajo, porque ha trabajado mucho tiempo en esto y tiene la capacidad de enseñar y capacitar a otros el trabajo, ¿no? Enseñar cómo se hace el trabajo, dirigir, que salga bien, porque ustedes han debido ver que en el caso de algunas obras,
si hablamos por decir del residente, puede que el residente esté perdido, ¿no? Perdido en el tiempo y en el espacio, en la obra, pero ahí el albañil especialista es el que está como dirigiendo, ¿no? El curso de la obra y el residente simplemente ve que están todos trabajando, se encarga de que tiene material, hace lo que dice el albañil especialista y listo, ¿no? La obra está yendo bien, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces él es el personal clave, ¿no? Entonces, los jornales y los precios van de acuerdo a eso. Ahora, ¿cuánto está ahora los jornales? Por ejemplo, el jornal del peón y del ayudante está igual, ¿no? ¿Cuánto está ganando un ayudante? 100 bolivianos a 120, creo. ¿Eso es con mesa o sin mesa? ¿Saben a Sin qué se, mesa. saben a qué se refiere eso con mesa o sin mesa? Sí. A ver, Almuerzo. eso, almuerzo. No es solo almuerzo, ¿no? ¿Qué más es? Cena, ¿no? Sí. Desayuno ya es por cuenta de cada uno eso, ¿no? Coca Inge. No, no, eso el contratista no paga. Ya, eso es ya un bonus de parte del trabajador. Todo lo que tiene que ver con coca, chicha y esas cosas no es responsabilidad del contratista, ¿sí? Eso ya va por cuenta del trabajador, ¿no? Porque servir chicha o bebidas alcohólicas en el trabajo está prohibido, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. ¿Ya? La ley lo prohíbe, uno no puede trabajar en estado etílico y demás, a no ser que se haya terminado la vaciada, todo esté bien y ya compren un balde o un turril, aunque sea, y empiecen a tomar, pero después del trabajo, ¿no? No durante el trabajo, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿no? Bien, ahí está el precio de un ayudante que está por los 120. Antes un maestro ganaba 120, ¿no? Ahora ya gana eso el albañil, el ayudante. Y el contramaestro ya debe estar por los 150 o 130. Y el maestro ya está por los 180, ¿no? 160, 180. Y el especialista ya pone su precio, ¿no? Y está por los 200. Yo he visto a un especialista en pavimento rígido, muy bueno su trabajo, que cobraba 220 su jornal, ¿no? Imagínense, abusivo ese, ¿no? Pero solo es hasta que los demás aprendan, ¿ya? Los demás aprenden y se empieza a formar a nuevos que ya no son tan careros, ¿no? Pero ya aprenden el trabajo. Entonces, eso es importante. Bien, entonces, muchas veces la mano de obra también está implicada en elementos prefabricados, ¿sí? Así que hay otras modalidades de trabajo. Por ejemplo, está el destajo, ¿sí? ¿Qué significa eso? El destajo también implica un costo de mano de obra. A ver, ¿quién va a explicar lo que es el destajo? A ver, John Eric. ¿Qué dije? ¿El destajo? Sí, ¿qué es el El destajo? destajo. He trabajado en destajo, pero es cuando como por ejemplo de una losa, te dan un tiempo determinado y una cantidad de dinero y tienes que terminar. No importa si te quedas hasta tarde o entras más temprano o te vas más tarde, tiene un costo y tienes que acabar con ese costo en un tiempo que te dice. Eso yo he trabajado por destajo y Bien, es una forma, no sé más. ¿no? Gracias, John. ¿Quién tiene otra idea, jóvenes? ¿Está bien lo que dice John? Henry,
¿Qué dices tú? Es cuando te dan, o cuando tú dices, termino en tal tiempo, el dueño te dice, termines o no termines, te vas a un cierto, o cierta cantidad de trabajo, digamos, más o menos algo así, yo entiendo. Ya, Inge, Juanito. este, el Estado también hay otra forma, ¿no? Cuando digamos, un edificio se hace, eh, te dan la fecha, ¿no? Cada fecha, digamos, vaciado de la losa, ¿no? De cada nivel, te dan la fecha. Puede ser en 15 días, en 12 días, digamos, ya, que quedamos en 12 días, por decirle, ¿no? Y lo terminas, digamos, en los 12 días. Y aparte, el contratista te da, digamos, 2 días aparte te regala, ¿no? Por terminar en la fecha indicada. Ese tipo de trabajo en ese tipo de trabajo he trabajado yo, ingeniero. Aparte también otro tipo de trabajo que he trabajado es por decirte una losa, se, se, se queda un monto determinado, ¿no? Para terminar la losa y con un grupo de personas, ¿no? De trabajadores, se queda un monto. Por decirte una losa de 800 metros cuadrados, quedamos en 32.000 bolivianos, ¿no? Y ese dinero se lo gana por lo menos en 2 semanas, ¿no? Se termina la losa y, y ese monto de dinero se lo reparten entre las personas que han trabajado, ¿no? Ese tipo de trabajo he trabajado yo, ingeniero. Bien, correcto, ¿no? Entonces, otra forma, imagínense, hablando de los prefabricados, ahí se me vino a la mente, eh, ustedes han visto, ¿no? Los cordones prefabricados que se hacen. Por decir de que la cuota sea hacer 50 cordones día, ya en un grupo de 3 o 4 personas. Y el horario laboral, por decir, son de 8 horas. Pero ¿qué tal si estas personas terminan la cuota hasta las 3 de la tarde? Entonces se van y se les paga como si hubieran trabajado las 8. Pero la idea es de que han completado la cuota, ¿no? De cordones, por decir 50 o 100 cordones o 100 unidades de cordón. O por decir, se les ha dado el trabajo de colocar cordones de acera en un camino y la cuota es 100 metros lineales al día. ¿Ya? Entonces, colocan los 100 metros lineales, aunque lo terminen a mediodía, se van, pero pueden cobrar el resto del día, ¿no? Ahí se matan haciendo, trabajando hasta de noche, de día y demás, pero terminan la cuota y se van y se les paga las 8 horas, ¿no? Entonces, otra forma también de destajo, ¿no? Que involucra cierto costo de mano de obra. Puede convenir al trabajador, ¿ya? Porque así se da su tiempo y también aprovecha el tiempo en otras cosas, como en otros trabajos y demás, ¿no? Y también le conviene al contratista porque así termina rápido la obra. Imagínense esto, ¿no? Me acuerdo en una obra de agua potable, había que cavar las acometidas, ¿no? De la matriz hacia las casas. Entonces se ha dado en contrato, por decir, ¿no? Por cada, por cada excavación de acometida que se hacía, se pagaba un monto. ¿Ya? Entonces tú le dices al trabajador, yo te pago tantos por cada excavación que hagas, ¿no? Entonces él ya empieza a hacer sus excavaciones, todas las que puede en el día, y se le paga dependiendo al tipo, a la cantidad de excavaciones. Entonces es otra modalidad de trabajo. En este caso no es destajo,
pero ya es Por como metro lineal especie. sería, Inge. No, esto es por trabajo terminado, ¿sí? O sea, está excavado, se paga, ¿no? Sea profundo, sea bajito, igual se le paga, ¿no? Por decir, ¿no? Te pago, por decir algo, 100 pesos, ¿no? Te pago 100 pesos por excavación de acometida que hagas. Entonces él hace 10 excavaciones, entonces gana por decir 1000, ¿no? Es un ejemplo simplemente, ¿no? Entonces, también son otras modalidades de trabajo. Y esto es bastante estratégico porque cuando uno está atrasado en una obra, ya se ha atrasado en una obra, necesita encontrar formas de acelerar, ¿ya? Al final de cuentas, a los obreros no les interesa, ¿no? Si la obra está atrasada o está al día, ¿no? Pero sí al contratista, ¿no? Entonces hay que ver mecanismos y formas de acelerar o incentivar a las personas a fin de que se pueda avanzar más rápido. Como decía hace algún momento su compañero, yo he visto algunas formas donde se ponía ciertas metas a las cuadrillas y si lograban completar la meta para cierto plazo, entonces recibían una remuneración económica, ¿sí? Entonces ya todos por recibir el dinero, el pago, pues trabajaban más aceleradamente a fin de poder cumplir la meta. Entonces son otras formas que se pueden acelerar, porque al final de cuentas, si vos te atrasas y te cobran el 1.5 por 1000, ya, por día de atraso, te sale más caro, ¿no? Pagar esas multas que incentivar a las personas, ¿no? De alguna forma. Pero solamente eso se hace en el caso de que las cosas no estén yendo bien. Por eso hay que hacer un control mediante un cronograma para ver cómo está marchando el asunto de la obra y tratar de acelerar, ¿no? Los ítems que sean más importantes, ¿no? Bien, la mano de obra también tiene un rendimiento, ¿sí? Un rendimiento que depende de la capacidad física y de las tareas que están involucradas, ¿sí? Estas generalmente se realizan, se mide de acuerdo a la cantidad de obra hecha por una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo son las horas. En pocas palabras, es el tiempo necesario para hacer una unidad de obra. Por ejemplo, si es hormigón armado, ¿cuánto tiempo toma en hacer 1 metro cúbico de hormigón armado? Pues toma bastante tiempo, puede ser 12, 14 horas, ¿no? Porque no es solamente vaciar, ¿no? Hay que preparar fierros, encofrado, asegurar y muchas cosas, ¿no? O sea, se toma bastante tiempo, ¿no? Para preparar. Bien, hay también lo que es el trabajo productivo. Esto es importante, ¿no? Son actividades que aportan directamente a la producción. Por ejemplo, colocación de encofrado, hormigonado y vibrado. ¿Sí? Colocado del fierro y demás. Hay trabajo que se llama contributorio, que son actividades de apoyo que deben ser realizadas para que el trabajo productivo se pueda hacer. Por ejemplo, hay que trasladar encofrado, hay que limpiar las superficies para el hormigonado y cosas por el estilo. O sea que hay que preparar, ¿no? El material para poder trabajar. Y está también el trabajo no contributivo. Son todas las demás acciones que no se encuentran dentro de las menciones unitarias que representan tiempos desaprovechados. Por ejemplo, espera de materiales faltantes, conversación entre trabajadores, hay que pedir autorización al supervisor, tiene que venir a mirar y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, la suma de todos estos tiempos hacen lo que es el rendimiento real. ¿Sí?
Entonces hay cosas que contribuyen directamente al avance, cosas que se tienen que hacer antes de avanzar y cosas que no contribuyen al avance, más bien van en sentido contrario. Por ejemplo, imagínense esto, ¿no? Es un alcantarillado o un pavimento rígido y noche antes le ha dado una lluvia fuerte, ¿no? Una lluvia fuerte. ¿Qué ha pasado? Se ha entrado agua, ¿no? Ahí a la plataforma, no puede salir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bombear, ¿no? O con pala sacar, hay que bombear. Luego de bombear tiene que orear, ¿sí? Y después de orear hay que retirar el material suelto, el barro y todo lo que ha quedado suelto, ¿no? Otro trabajo improductivo podría ser de que la zanja del alcantarillado se derrumbe. ¿Qué puede pasar, no? Se derrumba la zanja del alcantarillado y ¿qué hay que hacer? Hay que volver a sacar, ¿no? ¿Y por qué ha pasado eso? Porque no había tubo o ha llovido y no se ha podido tapar rápido y se ha derrumbado. Entonces la idea es que cuando se abren las zanjas de alcantarillado, a lo mucho tienen que estar abiertas 2 o 3 días, no más. Después hay que tapar inmediatamente, porque podría ocasionar accidentes, podría haber derrumbes y a veces las zanjas tienen hasta 6 o 7 metros, ¿ya? Y no es que solamente se va a cavar 6 metros así, ¿no? Sino tienen que ir con barquinas, ¿no? Y cuando se derrumba, eso es grave, ¿no? Puede afectar viviendas. Así que eso tiene que enterrarse rápido, ¿sí? Pero si se derrumba y hay que sacar ese material y volver a jalar hilo y alinear, es un trabajo que puede costar mucho dinero porque trabajan varias personas, ¿sí? Es tiempo improductivo que podría haberse evitado. Entonces, todo esto forma parte del rendimiento laboral, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo calcular el rendimiento. Miren este ejemplo. Un proyecto para la construcción de un muro de contención, el cual será construido en un tiempo de 3 meses. ¿Ya? 3 meses. O sea, estamos hablando de como 90 días. Pero ¿cuántos días laborables son? 3 meses. ¿Mm? Son como 72 días laborables, ¿no? Bien, la disposición de mano de obra durante la construcción del muro es la siguiente. Los primeros meses, 2 primeros meses, 4 albañiles y 5 peones. Y el último mes, 5 albañiles y 6 peones. Encontrar los rendimientos de albañiles y peones. Se consideran 4 semanas por mes y 48 horas por semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? 4 albañiles por 2 meses y mire, va trasladando o convirtiendo de mes a horas, ¿sí? El trabajo de 4 albañiles a horas y 5 albañiles un mes lo transforma también a horas. Suma esto y al final los albañiles trabajan 2.496 horas en 3 meses. Ahora hablando acerca de los peones. 5 peones, 2 meses, se transforma a horas peón. Y 6 peones, un mes y transforma a horas. Y eso calcula 3.072 horas peón. Ahora, teniendo esto, lo divide entre el volumen de los metros cúbicos. Entonces, 2.496, que es las horas albañil, entre 250. Los albañiles
avanzan por metro cúbico 9.98 horas por cubo. O sea que para producir un metro cúbico tienen que trabajar casi 10 horas. ¿Sí? Y el peón también se hace algo parecido. Se lo divide entre el volumen y al final tienen que trabajar 12.3 horas por metro cúbico. Siempre el peón trabaja más que el albañil, ¿no? Entonces, esto es el tiempo que toma hacer un metro cúbico, ¿sí? Ahora, se toma en cuenta el tiempo más grande para decir cuánto tiempo toma realizar un metro cúbico de trabajo, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo se podría calcular rendimientos, ¿no? Bien, veamos los beneficios sociales. Miren, esto está muy antiguo, ¿no? Esto ya ha cambiado creo que el 2015, no me acuerdo, pero esto, o 2012 ya ha cambiado. Ya no es tanto, ¿no? Aquí hay inactividad, subsidio, aportes, antigüedad, en fin. Aquí hay por año tantos domingos, feriados legales, miren, tanto, ¿no? Bolivia es el país que más tiene feriados legales, ¿sí? A diferencia de otros países. Enfermedad, 3 días, ¿no? Ahora son 2 días, ¿no? De enfermedad y otras cosas, ¿no? Entonces hacen días producción 89 y mire, sin producción son 89 días y productivos o cancelados son 177, ¿no? Entonces casi la mitad es donde no se hace nada, ¿no? Según ley. Entonces es bastante holgado, ¿no? Aquí saca un porcentaje. Aquí empieza a calcular algunas cosas que son importantes de acuerdo a los salarios. Antes, fíjense, el salario mínimo era bajísimo, ¿no? Ahora ha subido bastante. Y aquí está, miren, antes el peón ganaba 25, ¿no? El ayudante 30, albañil de segunda, este es el contramaestro, el maestro 45 y el especialista 50, ¿sí? Ahora nadie trabaja por 50, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Así que esto hay que sumarle 200 pesos o 100 pesos a cada uno para saber su precio real en la actualidad. Y aquí toma algunos datos. Habla del subsidio. Fíjense, hay muchas cosas implicadas. Hay aportes que se hacen a la caja, Provivienda, Infocal, AFP, en fin, 14.71, ¿no? Y después está la antigüedad y otro tipo de cosas. También ahí está el asunto de seguridad industrial. Tiene que haber botas, guantes, cascos. Tiene que haber botiquín, guantes de goma, botines de seguridad, overol, protectores auditivos, cinturón, respiradores, antiparras, en fin, ¿no? Hay un porcentaje por seguridad e higiene y todo eso forma parte de los beneficios, ¿no? Bien, costo de los equipos de construcción y herramientas, ¿no? Varios de los equipos que se utilizan por lo general son alquilados, ¿sí? Y
algunos ítems, por ejemplo, que hay de conformación. ¿Qué tipo de tractores, o bueno, cuántas máquinas trabajan en una conformación de una plataforma? ¿Cuántas máquinas? ¿Mm? A ver, la primera, Daniela, ¿cuál es la primera máquina? Grúa. Grúa. Mm, A ver, Daniela, estabas a punto. Grúa no, jóvenes. Juan ¿No has Marcos, hecho excavadora? no. Juan Marcos, ¿dónde estás? Andrés, ¿qué dices tú? Buenas noches, Inge. La pregunta, por favor. ¿Qué tipo de maquinaria trabaja en una conformación? ¿Cuántos tractores? ¿Qué tipo de tractores son? Compactadora, motoniveladora, eh, también lo que es la cisterna. Ah, bien. Esos tres, ¿no? Sí o sí. Ahora, esos tractores, compactadora, motoniveladora y el camión aguatero o la cisterna, solamente trabajan en ese ítem, ¿sí? En la conformación. Pero no siempre el trabajo es conformación. Puede haber pavimentado, asfaltado y otras cosas más, puente y demás, donde no se necesitan esos tractores. Así que en vez de que sean propiedad de la empresa, por lo general son alquilados. De tal forma que únicamente cumplen su labor y después se va, ¿no? Entonces, cuando en los precios unitarios aparecen estos equipos, no aparecen con los costos de operación, porque se acuerdan que en maquinaria habíamos calculado los costos de operación y eran bajos, ¿no? Comparado a los costos de alquiler. Entonces ahí es donde se toma en los precios unitarios los costos de alquiler. Y si este equipo es propio, entonces se tiene que pagar un alquiler. Se pide que se pague un alquiler. Y eso es ganancia, ¿no? Porque tu propio tractor está trabajando, ¿no? Y está ganando. Así que es importante tomar ese detalle, ¿no? Ahora, si los equipos son propios, hay que enfrentarse a lo que es la depreciación del equipo. ¿Ya? También los costos de posesión, que son impuestos, mantenimiento y algunos seguros, ¿no? ¿Se acuerdan que en maquinaria habíamos visto acerca de la curva de vida útil económica, ¿sí? Del equipo, que cuando el equipo llega al punto máximo, significa que hasta ese punto el equipo gana, ¿ya? Todo es ganancia. Pero pasado ese punto, la ganancia empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque se tiene que ya empezar a invertir en mantenimiento. Y a veces el mantenimiento puede ser más y más y más, puede hacer incrementar los costos, que lo que gana el equipo no es suficiente para cubrir el mantenimiento, puede llegar hasta ese punto, ¿sí? Y entonces ustedes saben que hacer arreglar un tractor no es económico, no es como hacer arreglar un auto o una moto, ¿no? Sino es carísimo, ¿no? Los repuestos son caros, la mano de obra del trabajo de mantenimiento de un tractor es cara y es carísimo, ¿no? Entonces puede ser de que
el tractor gaste más en hacerlo funcionar que lo que está ganando. Entonces ya terminó su vida útil económica, ¿no? Pues sirve el tractor, ¿no? Pero ya no es eficiente, ¿no? Porque a veces gasta aceite hidráulico, quema aceite o quema mucho diésel o pasa esto o el otro y eso hace de que los costos se incrementen, ¿no? Bien, entonces ahí está lo que es la depreciación y otros costos que están involucrados. Bien, jóvenes. La siguiente clase hablamos de herramientas. Recuerden que el 15, si no estoy mal, tenemos el examen, ¿ya? Y para esa fecha, sus cuestionarios y su proyecto tiene que ser entregado, ¿ya? Así que vayan organizándose su tiempo, jóvenes. Bien, saquemos una evidencia, por favor. Prendan sus cámaras. Bien, jóvenes, nos vemos.